Bueno, ¿qué decirle a usted? Yo creo que la historia del esquema de segunda vuelta que la República Dominicana asumió en medio de una gran crisis política, quizás la crisis política más importante que ha vivido el país después de haberse iniciado el camino por la democracia, es ese momento complicado que se le dio a la República Dominicana por el cuestionamiento de las elecciones de 1994, que tenía un antecedente muy crítico, que fue el resultado de las elecciones del año 1990, en los que muchos ciudadanos aún creen que el profesor Juan Bosch y el PLD ganó las elecciones del 1990 y que el doctor Joaquín Balaguer se la robó. Ustedes recordarán, yo, reportero entonces, recuerdo perfectamente cuando en el patio del local del Partido de la Liberación Dominicana en la Independencia, aquí en la capital de la República, el profesor Juan Bosch convocó una rueda de prensa y exhibió una condecoración que le había dado el doctor Joaquín Balaguer y se la estaba devolviendo. Le decía, esto se lo estoy devolviendo. El doctor Joaquín Balaguer ha hecho un fraude y nosotros queremos que se vaya ya. La democracia tembló. El gobierno se asustó bastante, el país estaba dispuesto a ir a las calles, comenzó una campaña pidiendo la renuncia del presidente Balaguer, el PLD, un partido fuerte en el país en ese momento, empoderado el PLD con el apoyo popular. Bueno, pues hay una versión de un testigo que aún vive y es una figura importante en la política dominicana, jefe de un grupo empresarial importante que ha dado el testimonio a más de una persona, yo entre ellos, de que frente a esa crisis el profesor Juan Bosch fue convocado a través suyo a una reunión en su casa por el doctor Joaquín Balaguer, presidente entonces de la República, y el centro del conflicto, el responsable del supuesto fraude que se había montado para despojar al PLD del triunfo. 1990, ¿verdad? 1990. Estoy haciendo el antecedente del 94, que fue lo que provocó la segunda vuelta. Eso es importante lo que está para narrando, poder explicar por qué la crisis del 94 llega, porque ya había un antecedente y los norteamericanos habían puesto empeño en que el doctor Joaquín Balaguer se comprometiera con un proceso transparente y sin embargo ganó las elecciones del 94 en la versión del Partido Reformista y de mucha gente. Pero el Partido de la Liberación Dominicana, perdón, la del 90, el Partido de la Liberación Dominicana entendía que la había ganado y el país estaba a punto de una guerra civil. El país se vio al tris de una desobediencia civil con el liderazgo que tenía el profesor Juan Bosch en ese momento y las informaciones que manejaba la seguridad del Estado provocaron una gran preocupación en el gobierno. De ahí que al doctor Joaquín Balaguer se le ocurre, según ese testimonio que estoy narrando de un empresario importante y una figura muy allegada a los diferentes sectores políticos del país, Bosch fue convocado, Bosch no asistió, pero se le mandó finalmente un mensaje de que se pusieran de acuerdo porque el doctor Joaquín Balaguer estaba dispuesto a entregar si era necesario. La respuesta del profesor Juan Bosch, que la he querido confirmar con algunos cercanos suyos, nadie se atreve a hablar de eso, pues dígale al doctor Joaquín Balaguer que este país no me merece, que este país lo que se merece es un hombre como él. Es un testimonio de una persona que está viva y que tenía vínculos especiales con el profesor Juan Bosch y que mantuvo vínculos especiales con el doctor Joaquín Balaguer, que mantuvo vínculos cercanos con don Antonio Guzmán, con Salvador Jorge Blanco en su momento, con José Francisco Peña Gómez, una gente importante que está vivo. Por lo que digo, lo que estoy contando se puede corroborar. Entonces, ya veníamos con esa crisis del año 1990. Se produce lo del 94. Perdón. Este hombre sospechoso de fraude todo el tiempo. Perdón, escúchame, Dani, quiero interrumpirte ahí porque hay una parte ahí en ese momento de las elecciones de 1990 que había precisamente demandado Juan Bosch que ganaba las elecciones, como tú decías, una gran expectativa en la población, y es Víctor Grimaldi del Partido de la Liberación Dominicana que dice que las elecciones las ganó Joaquín Balaguer. Y eso fue lo que
finalmente desarmó al Partido de la Liberación Dominicana. Ya cuando Víctor Grimaldi dice eso, ya lo otro estaba decidido. Ya lo otro estaba decidido. Y posterior a eso, Víctor Grimaldi da esa información que ciertamente desarmó un poco a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, y a partir de ahí se desarrolló una teoría sobre Víctor Grimaldi que yo no quiero repetir, que yo no, de la que ahora no me quiero hacer eco. Pero no era Víctor Grimaldi por ser Víctor Grimaldi, perdón, Dani, sino que Víctor Grimaldi era el encargado del centro de cómputos del PLD. Partido de la Liberación no era Dominicana. cualquiera que lo estaba diciendo. Víctor Grimaldi era el encargado del centro de cómputo del Partido de la Liberación Dominicana, era una especie de asistente del profesor Juan Bosch, era una figura de mucha influencia en la comunicación del país. En ese momento tenía un programa que se llamaba Economía al Día. Y a pesar de los años, Víctor sigue siendo un hombre muy activo. Él me escribe con frecuencia. Todos los días recibe yo no sé cuántos años tendrá hoy, pero se ve joven. Se ve joven. Es un carajito. Bueno. Déjeme anotar. Muchachito de 70. Es tan cierto todo lo que usted está narrando que déjeme anotarle algo. El día 17 de mayo. ¿De 1990? Sí, hubo una reunión en las oficinas de Alfa y Omega, que la gente desconoce hasta hoy, que lo estoy diciendo yo. Yo estuve ahí. Esa es la imprenta de Miguel Cocos. De Miguel Cocos. Yo estuve ahí. Ahí hubo una serie de sucesos que entran en el orden de lo que Dani está narrando. Entonces, Dani, después de la convocatoria de... Debo decirle que ya esa reunión que usted apunta estaba planteada y ahí fue el último exabrupto frente al suceso del profesor Juan Bosch. Pues cuento esto simplemente con el propósito de decir que lo que ocurrió en 1994, cuando el doctor Joaquín Balaguer supuestamente le habría hecho fraude ahora al PRD, que no ya al PLD, sino al PRD, con el doctor José Francisco Peña Gómez, que corría como candidato a la presidencia de la República. Sí. Entonces, cuando se produce esto, ya el doctor Joaquín Balaguer tenía un expediente hecho de tramposo, de malicioso, de fraudulento. Entonces, frente a eso viene la presencia aquí directa de un subsecretario del Departamento de Estado. Viene Michael Score, visita al doctor Joaquín Balaguer a Palacio. Michael Score, que después terminó siendo lobista, cabildero del presidente Hipólito Mejía, fue contratado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en la Embajada de la República Dominicana en Washington. Me fue presentado por el presidente Hipólito Mejía. Hice una recepción para agradar a los cabilderos o a los políticos norteamericanos que tenían vínculos y compromisos con el gobierno de este país, y ahí lo conocí. Pues ese señor en 1994, después de la crisis, vino a ver al doctor Joaquín Balaguer en horas posteriores a la crisis, y le dijo al doctor Joaquín Balaguer, cuando le habló de la preocupación del Departamento de Estado, de la preocupación de los Estados Unidos por el temor de que en el país se produjera un levantamiento en el que se perdiera el control y que murieran muchas personas. Entonces el doctor Joaquín Balaguer le preguntó a Michael Score, ¿usted qué plantea? Y dice ahí, cuando Balaguer contó esa conversación, dice, me lanzó el dardo de los partos. Y fue que él le planteó al doctor Joaquín Balaguer, hay que convocar elecciones de nuevo. Y esa es la razón básica, esa es la razón fundamental por la que el doctor Balaguer le planteó al doctor José Francisco Peña Gómez lo que le planteó 4 años antes al profesor Juan Bosch. De otra manera, porque a Bosch él le iba a entregar, a Peña Gómez le dijo, bueno, todo parece que ganamos los dos. Gobierne usted 2 años, que yo voy a gobernar 2. Cuando Peña Gómez va a comentarle a su equipo la conversación que sostuvo con el doctor Joaquín Balaguer, y Peña, que era débil con el doctor Joaquín Balaguer, porque era débil con el doctor Joaquín Balaguer, cuando él vio que el doctor Joaquín Balaguer le hizo ese planteamiento, Peña razonó, bueno, llegó mi momento de ser presidente, solo que el doctor Balaguer, en razón de que estaba ejerciendo la presidencia, que haría sus 2 años primero. Tenía lógica, porque se van a volver, no tenía sentido. Entonces, cuando Peña Gómez le fue a plantear a su equipo, ahí estaba doña Milagros Ortiz Bosch, Hugo Tolentino Díaz, que fue quien jugó el papel más importante de resistencia
Sí. a aceptar la propuesta del doctor Joaquín Balaguer. Ahí estaba Atoy de Camps, en paz descanse también, igual que Hugo Tolentino Dip. Y cuando se recogió el consenso, la idea era comunicarle al doctor Joaquín Balaguer que el PRD y el doctor José Francisco Peña Gómez no aceptaban la propuesta. Y entonces se decidió, o se acordó políticamente, convocar elecciones en 2 años. Fíjense qué cosa que usted lo puede ver como absurda al día de hoy, Sí. porque Balaguer se tiró sus 2 años como quiera. Sí. Quizás hubiese sido políticamente más conveniente que él agotara sus 2 años y que con la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos, él entregara en 2 años y le entregara al doctor Peña José Francisco Peña Gómez, Que hubiese gobernado 2 años. hubiese gobernado 2 años y quizás se hubiese podido presentar como candidato. Y digo quizá porque uno sabe que el doctor Peña Gómez tenía su resistencia y su oposición a la reelección presidencial. Un apunte. Entonces, para ir ya al grano directamente a lo que el compañero Salvador Sánchez ha planteado de lo de segunda vuelta, cuando se acuerda convocar a elecciones en 2 años, hubo de modificarse la Constitución de la República. Sí. Y hubo de modificarse, y esto es importante que la gente lo domine, para que usted vea que cuando hay razones políticas, no importa lo demás. Cuando hay razones del interés, de la conveniencia general, lo demás poco importa. ¿Saben por qué? El doctor Joaquín Balaguer fue electo en las mismas elecciones en que cogieron al Congreso. El Congreso corrió por 4 años, los ayuntamientos corrieron por 4 años, pero solo al doctor Balaguer le cortaron el periodo. Sí. Entonces hubo de modificarse la Constitución de la República y en ese acuerdo para modificar la Constitución de la República que llamaba a elecciones en 2 años es donde se consigna que hay que garantizar un esquema mucho más democrático, mucho más participativo para acceder a la presidencia de la República. Se acordó que se iba a establecer el esquema de segunda vuelta, que quien no sacara más de un 45% más un voto tenía que ir a una segunda vuelta. En el camino, la comitiva que llevó el proyecto al Sí. Congreso de la República hizo un chivo ahí. Así fue, Ahí así. estaba, así. ahí estaba Kiki Antún, ahí estaba Miguel Coco, ahí estaba Danilo Medina participando de esa comisión, ahí estaba Guarol Iranzo, Euclides. ahí estaba Euclides Gutiérrez, ahí estaba Monchi Fadul. Esa comisión, ese petit comité de ambos partidos, Rafael Bello Andino. Y entonces, Aníbal Páez, que dice que jugó un papel destacadísimo en eso, en lo que el acuerdo llega del Palacio al Congreso, modificaron el papelito y le pusieron en vez de un 45, el 50 más 50 más 1. 1. Entonces, esa es la historia del 50 más 1. El acuerdo original, que 45. yo debo decir que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque lo que se quiso entonces, y eso tiene validez al día de hoy, lo que se quiso entonces era garantizar un gobierno más legítimo, un gobierno que sea el producto de la voluntad popular, pero de manera representativa. Por eso yo digo, yo estoy de acuerdo con el esquema de segunda vuelta y he hecho todo este introito, todo este preámbulo, para decir que yo estoy de acuerdo con el esquema de segunda vuelta. Antes favoreció al PLD por la popularidad que en un momento tuvo Leonel Fernández, después Danilo Medina. Hoy va a favorecer al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, actual presidente de la República. Sus niveles de popularidad están ahí recogidos en todos los estudios. Entonces yo creo que a él le va a favorecer hoy. Mañana yo no sé a quién va a favorecer. Quizás vuelva a favorecer al PLD o quizás vuelve a favorecer a una figura o favorece una figura que todavía no le conocemos con posibilidades de convertirse en presidente de uno de los partidos que están corriendo en las elecciones del próximo domingo. Pero sin dudas que lo de segunda vuelta y al 50% más 1 garantiza un gobierno mucho más legítimo. Mire, un apunte. Las 7.